Empezamos. Llamada a pista, episodio 168. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido de deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días. Muy buenos días, Willy, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Oye, una semana sin llamada a pista, ¿eh? Esto pasa muy pocas veces, ¿eh? Pasa muy pocas veces, te lo decía antes de grabar, que al final es un metaproblema. Dedicarse a la esgrima hace imposible grabar sobre la esgrima. Al final, al principio de curso, promociones, coles, entrenamientos, competis, está complicado el asunto para grabar, pero bueno, intentamos sacar un ratito cuando podemos. Eso y que teníamos el contenido ya grabado, porque de lo que vamos a compartir hoy, que es una entrevista a Xavi Iglesias hablando de ciencia y de esgrima, como ya habéis visto en el título, esto lo grabamos la semana pasada. Lo que pasa es que no fuimos capaces de grabar la entrada y la salida del programa, y esto lo solemos hacer pues en otro momento cuando hay una entrevista. Pero bueno, antes de seguir hablando de esto, vamos a saludar a nuestro contertulio habitual, Santiago Godoy. Muy buenos días. Buenos días, que sepas que son los Prime Days. Los Prime Days, ¿y esto qué es? Por si alguien no se ha enterado, los Prime Days, los de Amazon Prime, que puedes comprar muchas cosas. Y es que aprovecho para comprar cositas para el club. En plan, cuerdas de saltar, gomas elásticas, escaleras de coordinación, conos. Porque siempre hay ofertas guays. Y para los que vamos así justillos de pasta y presupuestos ajustados, pues cualquiera de estos días nos va muy bien. O sea que no hay mucha cosa, pero alguna que otra cosa está bien. Mira, yo he comprado unos conos y unas gomas elásticas. Que lo Muy sepáis. bien, muy bien. Hombre, sí que es Pero verdad que el otro día te hiciste con espera, muchas cuerdas de saltar. No, espérate, que no tiene sentido porque si esto lo estamos grabando hoy, el Prime Day se acaba mañana y se va a emitir el jueves, el viernes. Oye, no sabes jugar con las líneas temporales, por lo que veo. Que la información de utilidad... No. Es información caduca. Vi Tenet y aún no la entiendo. ¿Habéis visto Tenet? Hombre, es que yo no la he visto. Me han hablado muy bien de ella, pero me han dicho que estas son de las difíciles de entender, ¿no? O sea, es muy difícil. Es muy difícil y es como un colapso mental porque va al revés. Uf. Claro, te mueves al revés, pero no... Bueno, te la recomiendo, Willy. Está en el HBO, o sea, es muy buena. Es muy buena, pero yo creo que de las de Christopher Nolan, de las más, si no la más complicada de entender. De estas hay una muy buena, que no sé si conocéis, se llama Primer. ¿Os suena esta película de viajes en el tiempo? No. ¿No? Esta es una película que costó, no creo, ahora os lo digo de memoria porque igual estoy diciendo una burrada, pero no creo que me vaya a equivocar mucho. Creo que costó o se invirtió como 7.000 o 8.000 dólares en hacerla, porque lo hicieron con primos y familiares y movidas de estas. Y además ganó un montón de premios. O sea, esta es muy buena. O sea, hay que verla. Primer, ¿eh? Esta creo que no la vais a encontrar en ninguna plataforma, a no ser que sea la de Filming. Creo que en Filming sí que está, pero el resto no. Y es un director, creo que es europeo, que luego se fue a Estados Unidos. No, o es estadounidense. Uy, estoy diciendo cosas que no recuerdo exactamente. Bueno, total, que Primer es un peliculón de 8.000 dólares de presupuesto, que ganó un montón de premios y que es de aquellas que te rompen un poco también la cabeza, con cómo montan toda la parte del viaje en el tiempo y cómo interactúa el pasado con el presente. Bueno, ya que se ha puesto el tema encima de la mesa, Santiago, pues yo también te comparto otra película. Pero bueno, de viajes en el tiempo no trata este podcast, trata de esgrima. Venga, va. ¿Sabes una película suéltalo. que fue de low cost y que reventó taquillas? Mira, la película de Paranormal Activity,
la primera película creo que estaba alrededor de los $10.000 y fue filmada en la casa del director con los amigos del director. O sea, y recaudó millones en el cine. O sea, otro de estos ejemplos que mejor caer en gracia que ser gracioso. Cosas de aquellas que se ven poco, ¿eh? Y cuando suceden, ¿no? Como que marcan mucho. Muy bien. Oye, lo que vamos a seguir avanzando en este programa, porque ya hemos hablado ya un poquito de cine, off topic totalmente de la esgrima. Un día, oye, podríamos hablar de esgrima y cine, y hablar de las grandes películas con grandes combates de esgrima, como El Duelista, por ejemplo, ¿no? El duelista. O la de Muere otro día, que con la maestra de esgrima que es Madonna. Ah, efectivamente, es verdad, con Pierce Brosnan, ¿no? ¿No es la que sale Pierce Pierce Brosnan Brosnan. haciendo de James Bond? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, pero es un que día podemos hacer un no hay, off-topic de esto. no hay ninguna película así que digas que sea, bueno, aparte de Ladybug, ¿no? Que tenga la esgrima como elemento central Ladybug. o que esté... El maestro de esgrima es malísima, ¿eh? O sea, la novela No la he es visto, muy no la he buena, visto. la película es durita, ¿eh? Bueno, el Duelista está muy bien. ¿Tú te acuerdas del Duelista? ¿La recuerdas, Santi, o no? Sí, sí. Hay otra muy Esta está buena muy que no bien. es tan conocida, que es By the Sword, que también va No la sobre un conozco. colegio mayor americano del equipo de esgrima. Ah, pues mira. Pues mira, sí, un día hacemos un off-topic de cine y esgrima y hablamos de estas cosas, si os parece. Mientras tanto, vamos a avanzar con el capítulo de hoy porque un viernes más, una semana más, tenemos patrocinador también. Tenemos patrocinador en la oficina, se llama Farala y es Divina. No, se llaman los NEPs, como siempre, cada semana apoyando este programa. Llueva, haga sol, nieve o haya un diluvio universal, no importa. Los NEPs siempre están a nuestro lado, no solamente a nuestro lado, sino también están en vuestras puntas. Si eres espadista o si eres floretista, ya sabes que es la mejor manera de asegurar que la punta no salte en ningún momento durante un combate, durante la competición o durante toda una temporada. Algunas almas dicen que los NEPs aguantan la punta durante toda una temporada completa. Así que ya lo sabes, si quieres que no te salte la punta en ningún momento, cómprate los NEPs, que son los tornillos que ajustan la punta para toda la temporada y que nos acompañan durante toda la temporada número 5. ¿Qué más se puede decir de esto, Godoy? Está hecho por Ricardo Arberas, desnudo, solo tapado con un taparrabos y con su martillo y su fragua. Ahí con. Se dice en las malas lenguas que parte de la dureza de los NEPs y la durabilidad son las gotas de sudor que imprimen esa fuerza de deidad de Ricardo Arberas cuando está machacando el acero para hacer los NEPs. O sea, qué imagen más bonita. Menos Una mal que imagen ya se ha preciosa. comprometido a patrocinar una temporada entera, ¿eh? Si fuese capítulo a capítulo, no sé yo si con las explicaciones de Santi y las metáforas de Santi nos seguiría patrocinando. Bueno, Santi con estas imágenes ha creado una leyenda alrededor de Ricardo. Ya os lo dije el otro día, ¿eh? Hostia, es que la gente cuando me conoce me decía Ricardo, me dicen que me imaginaban más alto y más fuerte. Claro, con todas las cosas que dice Santi de Ricardo, pues imagínate en el imaginario colectivo cómo ha quedado, la imagen de Ricardo. Pero bueno, oye, habrá que ver cómo va evolucionando, porque Santi, ¿vamos a seguir explicando lo Yo en mi mismo cabeza lo veo temporada así. 5 y temporada 6 o acabaremos cambiando el discurso y lo que explicamos alrededor de Ricardo? ¿Tú crees que esto va a evolucionar o que vamos a seguir manteniéndonos en ese forja del monte del destino? Bueno, yo creo que podemos ir evolucionando como todas las buenas leyendas y los buenos mitos, ¿no? Van un poco actualizándose, pero el core, el sentimiento, la idea de imperecedera de Ricardo Arberas con sus NEPs, bañándose en una piscina de NEPs como Zeus. No, más como Ares, que se bañaba en la sangre de sus enemigos. Pues Ricardo se baña en sus NEPs y es como algo que todo el mundo quiere alcanzar, ¿no? Ese estado de nirvana absoluto donde toda creación es poca y donde solo unos pocos pueden llegar y traernos cosas solo reservadas a los dioses. Qué bonito, ¿eh? Hoy estoy sembrado.
Precioso, está precioso. Y sí que es verdad que hay otra manera también de acercarse a este Nirvana, que quizás no es creando los NEPs, pero ayudando y apoyando a este programa ya vista de una manera diferente, y es a través de convertirte en mecenas. Maribel Matei, cuéntanos qué son los mecenas y qué puedo hacer para hacerme mecenas, que tengo muchas ganas, muchas ganas. Pues los mecenas son aquellas personas que deciden aportar cada mes económicamente a este programa para que podamos grabar, hacer nuestros proyectos, nuestros viajes, sorprenderos, y que además de la satisfacción de aportar a este programa y saber que sois una parte fundamental de él, pues te llevas cositas. La primera, el primer programa en el que eres mecenas te nombramos con nombres y apellidos. Además, también nos puedes mandar un audio y te lo publicamos en falso directo, lo comentamos, puedes hacernos preguntas, sugerencias, felicitarnos, decirnos cosas que cambiar, lo que te parezca. Y también, si estás por ahí en alguna competición en Madrid o donde esté yo, pues te invito a una cerveza patrocinada por Llamada Pista. Pues ahí está, todos esos beneficios maravillosos e inigualables de ser mecenas. Por cierto, Maribel Matei, este fin de semana hay competición, ¿verdad? Este fin de semana hay competición en Medina, estaré allí un rato, porque es muy, muy larga, hay muchísimos inscritos, va a durar 2 días. No sé si estaré el domingo, pero por lo menos el sábado sí. Y a ver si me encuentro alguno por allí. Pues ahí está, Maribel Matei en la ruta por las Españas, haciendo el tour habitual de Matei para, bueno, dejarse ver y que cualquier mecenas y cualquier oyente pues pueda acercarse y ver que es una persona real, que existe, que no es una inteligencia artificial. Aunque a veces, con los datos que tiene en la cabeza, podemos pensar que lo es. Dicho todo esto, ¿qué podemos hacer para ser mecenas? Pues tenéis que ir a la página web llamadapista.com, ir al menú, hay una parte que pone mecenas, atención sorpresa, y a partir de ahí ya os explicamos qué implica y cómo podéis haceros fácilmente mecenas en un solo clic. Santiago Godoy, ¿querías comentar algo? No, que yo creo que Matei es un cyborg venido del futuro, como T-1000. Es la T-1000 de Terminator 3. Pues podría ser, pero lo que nos va a explicar ahora Matei no tiene que ver con el futuro, pero tiene que ver con el presente y con el pasado próximo, que son las noticias de la semana. Vamos con ello. Pontevedra y Barcelona evitan el pleno de medallas de Madrid en las últimas competiciones nacionales. Sí lo consiguió en Valladolid. El primer podio absoluto de espada femenina estuvo dominado por Sara Fernández Calleja del Lázaro Cárdenas, que derrotó a Sofía Cisneros en la final. Los bronces fueron para Laura Aznar de la Sala de Armas de Madrid y para la ucraniana Alisa Zalina. La tiradora, que viste los colores de Alcobendas, se subió al tercer cajón senior, siendo aún de la categoría infantil y sorprendiendo a nombres como Andrea Zamorano o María Mateos. También hubo sorpresa en Rivas Macia Madrid, donde el Sable Junior enfrentaba su primer TNR. En la competición masculina, Yago Morán, del Oso y el Madroño, se llevó a la final ante Santiago Madrigal, prácticamente imbatido la temporada pasada. Los bronces fueron para Daniel Fernández y Asiro Langua. El Club de Esgrima de Madrid sí se llevó el oro en el torneo femenino, en el que Leire Bravo se impuso en el último asalto a la tiradora de Leganés, Mar Fernández. El tercer puesto lo compartieron la gallega Inés Silva y la vigente campeona de España cadete Fabiola Villegas. Este mismo fin de semana vuelve el calendario nacional con el primer TNR absoluto de espada masculina en Medina del Campo, donde volveremos a ver a Julen Pereira en las pistas y además compartiendo el chándal con Álvaro Ibáñez, quien ha cambiado Burgos por Valencia. También comparecerá en Castilla y León el vigente campeón de España senior, Elías Casado, en una inscripción que roza los 250 tiradores. Medallas, tablones finales y un mundial. Los resultados internacionales de España. Primero llegó el tablón de 8 de Óscar Fernández, el sablista de la Sala de Armas de Madrid. Terminó sexto en la Copa del Mundo Satélite de Bélgica tras ceder en tablón de 8 contra el francés Dussert. Después llegaron las medallas. El Club de Esgrima Cardenal Cisneros, formado por Teresa Díaz, Arianna Castro, Andrea Bretó y la italiana Elena Tangerlini, y el Club de Esgrima El Oso y el Madroño, con Lucía Martín Portugués, Celia Pérez, María Ventura y Fabiola Villegas, se colgaron sendos bronces en la Copa de Europa de Clubes, que estuvo dominada por Italia. Los y las Azurrí se llevaron 4 de los 5 oros repartidos. Solo se les escapó el del florete masculino, que se llevó Francia. El Club Cardenal Cisneros masculino terminó quinto y el Lázaro Cárdenas de espada femenina octavo.
También hubo metal español en Hungría. Jorge Casaus se colgó un bronce en la segunda prueba del circuito cadete europeo. Con esta medalla se coloca 15º del ranking con 6 pruebas por delante en la temporada. Desde donde aún no han llegado podios es desde Zadar, Croacia, donde a día de grabación se sigue disputando el Campeonato del Mundo de las categorías veteranas. Hasta allí han viajado más de 30 tiradores y tiradoras españoles mayores de 50 años. Las mejores noticias nos han llegado del sable y el florete masculinos de mayores de 50, en el que 4 representantes españoles, César de Francisco y Adolfo Maldonado en sable y José Manuel Villadóniga y Miguel Ángel Blanco en florete, llegaron al tablón de 16. También en octavos de final cayeron Ángela de Rioja en sable femenino y Rosa María Cano en espada femenina. Por equipos, tanto el florete como el sable masculino terminaron novenos. A falta de lo que suceda en las categorías de espada masculina, el Mundial Veterano acabará el miércoles 12 y dará paso a un nuevo fin de semana de torneos satélites, eso sí, sin representación española. Ya fuera de Europa, también se disputaron los Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay, con algún resultado imprevisto. En florete, Aranza Inostroza y Augusto Cervello dieron la sorpresa colgándose el oro tras derrotar a Proestakis y Toldo respectivamente. También fue inesperado el resultado de la espada femenina, donde María Luisa Deutsch se llevó la competición y Natalie Molhausen se tuvo que conformar con un bronce. La esgrima internacional se une al pésame por la muerte de Florin Zalomir. El sablista rumano de 41 años apareció la semana pasada muerto por un disparo. Las primeras informaciones apuntan al suicidio, pero la policía criminal del país sigue investigando las circunstancias de su fallecimiento. Zalomir contaba en su palmarés con una medalla olímpica de plata por equipos lograda en Londres, además de medallas individuales en Copas del Mundo y grandes premios. Su última competición fue en 2019 en El Cairo, tras la que se retiró del panorama internacional. El mundo del sable, incluido tiradores y tiradoras españolas, ha mostrado sus condolencias en redes sociales por la tragedia. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, un poco de todo esta semana, ¿eh? Tenemos noticias de sucesos, cambios de clubs y competiciones internacionales. Sí, ha habido un poco de todo. Es verdad que cuando se te juntan un poco 2 semanas, pues pasan muchas cosas. En la esgrima parece que no nos movemos, pero al final tenemos competiciones continuamente, ¿no? Yo creo que principal noticia a nivel España son esas medallas que empiezan a llegar. Es verdad que aún no estamos en el calendario fuerte de Copas del Mundo y grandes premios, pero siempre está bien que nuestros seniors y sobre todo nuestros cadetes pues empiecen a hacer medallas. Y después yo creo que el regreso a las pistas de la espada masculina, que siempre crea expectación, sobre todo si es con la vuelta de Julen, ¿no? Y con los cambios de club, como decía, Álvaro Ibáñez inscrito por Valencia, que para mí ha sido, cuando estaba haciendo las noticias de inscripción, ha sido toda una sorpresa. Al final Valencia se junta con un equipo muy muy fuerte y vamos a ver cómo se configura este año la espada masculina, y cada año pues es algo distinto. El año pasado gana el Campeonato de España Elías Casado, este año ya veremos a ver qué sorpresas nos depara esta arma tan flexible y tan voluble. Godoy, ¿qué te parece estos cambios de clubs y que Ibáñez ahora esté tirando por Valencia? Pues a mí todo este salseo me encanta. Realmente creo que es algo que enriquece mucho, ¿no? Sí que es verdad que puede ser, bueno, te da otra perspectiva de la competición, ¿no? Ahí ya empieza una estrategia más comercial que no tanto deportiva, pero sí que es verdad que, bueno, ya lo sabéis, lo estuvimos comentando no hace mucho, que, bueno, yo creo que da la oportunidad a clubes pequeños poder hacerse con alguna primera espada de aquella manera y poder montar un equipo competitivo para poder pelear sobre el ascenso, al menos, a las ligas de la Liga Bronce, a la Liga Plata, o de la Liga Plata a la Liga Oro. Y creo que enriquece mucho. Sí que es verdad que hay que tomarlo con tiento porque es, ya te digo, no es tanto deportivo, ¿no? No es tanto desarrollar un talento tuyo, sino la capacidad económica o el músculo económico que puede tener cada club para poder hacerse con algún tirador de primera categoría. Pero es algo que se lleva haciendo mucho en Italia, se lleva haciendo mucho en Francia, y creo que aquí se ha empezado tarde
y da mucho margen al salseo este de cambio de clubes, qué me ofreces, qué te ofrezco, ¿no? Y también, pues, valorar más lo que tenemos en nuestro club y cuidarlo, ¿no? Esto también los tiradores pueden tener otra perspectiva y otro punto de financiación a sus carreras deportivas, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, ya no solo es un tema de tengo que cuidarlo en lo deportivo, sino también empezar a pensar en cuidarlo en lo económico. Si queremos un poco de profesionalización de nuestro deporte, pues nada, empezar por entender que los activos deportivos que pueden ser nuestros tiradores hay que cuidarlos también, no es solo que vistan los colores del club y los sientan los colores del club, pues que con eso basten, ¿no? Que tenemos que tener también una idea de proyección de mercado y de proyección de qué es lo que le podemos ofrecer a nuestro tirador más allá de lo deportivo. Insisto, es mi opinión, ¿eh? No, estoy de acuerdo que no puede ser compartida por mucha gente, pero yo creo que está bien. O sea, abre más el juego, abre el tablero de juego, lo abre no solo a los que puedan tener ciudades grandes, gran afluencia de gente, sino lo abre también a clubes pequeñitos en los que, bueno, puedan decidir tener una partida presupuestaria para fichar a alguien de primer nivel y poder traerlo y entrar en el club y que compita por ellos y, bueno, lo que se llegue, ¿no? El acuerdo que se pueda llegar con cualquiera de estos tiradores. Bueno, buen punto, una buena reflexión, porque justamente cuando Maribel me lo comentaba antes de grabar, mi primera reflexión fue, esto ha sido una decisión deportiva, pero es a lo que tú apuntas, no tiene por qué ser, y probablemente no sea una decisión deportiva, sino sea una decisión de otra índole, ¿no? Y eso que en el fútbol, ¿no? O en otros deportes profesionalizados nos parece normal, ¿no? Que alguien cambie de club, aquí en la esgrima, pues claro, no, la realidad es que el deporte de la esgrima tiene un nivel de profesionalización muy bajo, ¿no? Y supongo que encontramos pocos clubes, ahora esto me lo corroboráis o no vosotros, que paguen a los tiradores por tirar por su club. No sé qué porcentaje de los Es clubes que hay pocos lo hacen clubes que esto. puedan pagar. O sea, yo creo que hay una diferencia muy grande respecto a otros deportes profesionalizados ya, que es el hecho de que esos clubes, todos los que tienen una partida presupuestaria, en la esgrima eso no pasa. ¿Cómo se paga a estos tiradores? Generalmente, ¿eh? O sea, yo estoy diciendo que un club en general normal no genera ingresos por sí mismo, digamos, de su actividad, como para pagar a tiradores. ¿De dónde sale este dinero normalmente? Pues de subvenciones. Entonces podemos caer en depender mucho, que es algo que ya hemos hablado aquí también, de las ayudas que nos den desde el sector público. O sea, seguramente muchos clubes que están fichando ahora a tiradores de primer nivel, que no son clubes pequeños, o sea, yo no creo que esté abriendo, esto también es mi opinión, ¿eh? No creo que esté abriendo la pluralidad dentro de las mismas, sino que está creando un poco a especie de oligopolios, ¿no? Hay gente, los clubes que fichan son siempre los mismos, ¿vale? Y eso trae que pues sea difícil competir con ellos, sobre todo a nivel equipos, ¿no? A nivel individual no cambia mucho, porque al final te vas a encontrar a Álvaro Ibáñez, tire por el club que tire, bueno, lo que es, pero sí por equipos, ¿no? Entonces yo no creo que sea tan beneficioso. A lo mejor lo puede ser, no lo sé, estamos empezando. Yo no lo creo porque no creo que esa inversión sea capaz de hacerla todos los clubes. Incluso clubes que tengan gente tirando a alto nivel. O sea, no estoy diciendo, vale, el mío no, porque es pequeño. Pero no es una cuestión de que estés generando dinero. Oye, es que tengo 300 socios y hay una parte del dinero que dan esos 300 socios que va a pagar. No, es que no está sucediendo eso. Lo que está sucediendo es que yo por meter un equipo en la Liga Oro me están dando una subvención, entonces esa subvención la estoy dedicando a eso. ¿Qué pasará cuando esa subvención baje? ¿Qué pasará cuando esa subvención deje de existir? ¿Qué pasará? Pues son muchas cosas, ¿no? Entonces me parece que es una dependencia de dinero público que además muchas veces, no voy a entrar más en ello, es artificial. Hay clubes que se están dedicando a incrementar artificialmente sus subvenciones y que no creo que eso vaya a mejorar el panorama de la esgrima. Si esas subvenciones fuesen, digamos, más democratizadas, pues a lo mejor sí que sería interesante ver, oye, pues puedo fichar y puedo no fichar.
Yo personalmente no lo haría. Yo personalmente soy entrenadora para formar, no para traer gente ya formada, pero entiendo que haya gente que con su presupuesto hace lo que le viene bien. Ahora bien, que eso no dependa de que recibamos una subvención, de que vamos a buscar chanchullos para conseguir una subvención, porque está pasando, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, hay clubes que están creciendo los resultados de forma un poquito artificial. Dentro de esto, que hay algo en la esgrima que está cambiando, que la gente ya considera, como dice Santi, que lo deportivo no es suficiente, eso está claro. Ahora tenemos que intentar que no sean 2, 3 clubes los que monopolicen esa gente, porque llegará un momento en el que haya clubes como el mío o como otros que digan, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo formo durante 10 años a una persona, eso cuesta dinero, eso cuesta formación, cuesta trabajo, para que luego en un momento dado se vayan porque les pagan el circuito internacional, por ejemplo. Entonces, yo creo que no tiene que ser la única vía el fichaje para que esa gente pueda costearse su carrera deportiva si la quiere tener. Y creo que si solo se da la opción del fichaje, de que un club te pague, va a haber muchos clubes que no decidan formar o que no decidan competir, porque si en el momento en el que una persona destaque se va a ir, pues es complicado de gestionar para los clubes un poco más modestos o los clubes que quieran apostar de verdad por la formación, que alguien tiene que hacerlo. Yo me gustaría hacer 2 puntualizaciones de lo que has dicho, Maribel. Insisto, primero de todo, obviamente habrá clubes grandes y clubes pequeños, pero esto pasa en cualquier lado, ¿vale? Por lo tanto, el condenar o limitar a que un tirador no pueda buscar otras salidas más rentables a su carrera deportiva solo porque no podemos dárselo nosotros o por lo que sea, eso atenta un poco contra el libre albedrío del tirador de poder irse a cualquier lado. O sea, antiguamente, hasta ahora ha pasado que se han ido de clubes pequeños porque a nivel deportivo no les podía, al menos aquí en Cataluña, a nivel deportivo, no les podían garantizar, pues eso, competiciones internacionales, ya solo porque no tienen la licencia nacional o no tienen la licencia internacional o no tienen la capacidad para poder sacarlos, pues, hombre, le das esa carta blanca al tirador para que pueda ampliar su horizonte de objetivos. Y lo segundo, yo creo que poner el punto de vista solo desde lo público, solo desde el dinero público, creo que es un error. Yo siempre sabéis que lo público siempre lo he tomado con mucho tiento y cuanto menos, mejor, porque sí es verdad que son regalos envenenados que un día tienes y mañana no tienes, pero desde hace mucho tiempo, algo que se ha dejado de banda muchísimo tiempo es la ley del mecenazgo y el patrocinio deportivo. Yo creo que debemos empezar a aprender un poco de los deportes más profesionalizados, donde el dinero público es peccata minuta. O sea, realmente lo que mueve es que yo coja, ya no te digo Adidas, Nike o Umbro o Uniculo, te digo Charcuterías Pepe. Oye, Charcuterías Pepe, tengo un tirador que me cuesta ¿cuánto? 5.000, 3.000, 4.000 euros al año. Oye, hacemos un convenio de colaboración donde tú me pones 500, el otro me pone 500, el otro me pone 500 y yo te saco a competir a todas las competiciones con tu logo, redes sociales, ahora te muevo un montón de redes sociales. O sea, hay alternativas al dinero público. Lo que pasa es que, insisto, y en eso te doy la razón, somos clubes pequeños que nos tenemos que dedicar a todo. Somos los hombres orquesta, hombres y mujeres orquesta. Pero, ¿realmente qué queremos? Entonces, ¿queremos subir solo en lo deportivo, entendiendo que ahora ya no solo vale lo deportivo, sino que queremos dar una profesionalización, queremos subir en el nivel económico? ¿Cómo lo hacemos? Pues habrá que formarse para eso, habrá que investigar, habrá que estudiar, habrá que pues tener convenios con empresas de
bueno, de recursos humanos o de gestión de económica o marketing digital o cosas que a mí me permitan de una manera propia, ¿sí? Una manera ordinaria, de ganancia ordinaria, poder pagar lo que yo quiero pagar. Y obviamente yo podré pagar quizás a un media tabla, ¿sí? Oye, tengo un chico de Valladolid que me encanta cómo tira y me encaja bien y será más baratito que tener a Julen Pereira en el equipo. Bueno, pues cada uno, al final, todo el mundo es el libre mercado, ¿no? Es el liberalismo. O sea, cada uno puede optar a lo que puede optar y tenemos que saber también que unos son el Athletic de Bilbao, como podría ser tú, ¿no? De canteranos y trabajo desde la base, y otros pueden ser el Real Madrid, que a base de talonario, pues fichó a los Galácticos. Bueno, al final estamos en el deporte y estamos en un mundo donde, bueno, el pez grande se come al pequeño casi siempre, no voy a decir siempre, pero siempre y cuando sepamos cuál es nuestro objetivo y dónde queremos llegar, creo que nos podemos adaptar bastante a las necesidades y a las exigencias que me puedo permitir yo en mi club, sea del tamaño que sea. Yo es que la verdad es que creo que cualquier comparación con el fútbol está un poco fuera, ¿no? Al final, en todos los sitios, en cualquier pueblecito al que vayas, hay un campo de fútbol y hay un equipo de fútbol. No pasa lo mismo en la esgrima. Ahora se está haciendo un intento de llevar la esgrima pues a través de competiciones, a través de cursos. Puede parecernos mejor, peor, de mejor forma hecha, peor forma hecha, a todos los sitios. Entonces yo creo que ese intento para que lo que dice sea verdad, para que pueda haber un patrocinio, para que pueda, porque pueda esos fichajes o esa manera de entender la esgrima llevarse a todos los sitios, entre comillas, tiene que haber también una intención por parte de la gente que decide de motivar a los clubes que compiten, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la cabeza, la cuota de competición nacional, antes lo decías. Para todos los clubes es la misma cantidad de dinero, incluso tanto para los que llevan a 200 a competir nacional como a los que llevan 10. Entonces, el hecho de hacer una cuota progresiva motivaría a otros clubes a competir nacional. Sí, eso aumentaría la competitividad, sí. Más que los fichajes, a lo mejor sí. ¿Sabes? O sea, creo que estamos buscando aumentar la competitividad, o se pone como argumento aumentar la competitividad y aumentar la profesionalidad de los clubes, aumentar la profesionalidad de la esgrima, sin que haya un punto de partida en el que todos, aunque tengamos distintos objetivos, aunque tengamos distintas capacidades, en el que todos podamos participar de eso. Entonces, cuando tengamos un punto de partida en el que todos podemos participar, pues, oye, eso se podría ver. Ahora mismo creo que no existe. Creo que se ha hecho antes de otros cambios que sí que necesita la esgrima española, ¿no? Entonces, yo lo cojo un poquito con pinzas por eso. Que luego, obviamente, va a haber gente como yo que va a querer formar, claro, pero eso ya será una cosa nuestra que ya veremos cómo solucionamos. A lo mejor queremos formar y no nos interesa fichar, pero a la gente que tenemos sí queremos ayudarla económicamente, ¿no? Es lo que decías, un poco como el Athletic de Bilbao, ¿no? Pero creo que hay muchos cambios que aún quedan por hacer para que eso funcione realmente, si lo que queremos es aumentar la competitividad. Y luego, desde el punto de vista económico, bueno, yo que estudio economía, me parece un error, como decías tú, usar el dinero público, sobre todo usar el dinero público para estas cosas. Es como pagar a tus empleados con dinero público. Llega un momento en el que ese dinero puede desaparecer y no lo has utilizado para reformas estructurales, que es lo que a nivel contable las subvenciones en principio son para eso, porque es un gasto es un ingreso extraordinario que va a gastos entre comillas extraordinarios o a gastos estructurales que te van a durar mucho en el tiempo, y así te aseguras que si un año no sale la subvención, por lo que sea, ¿sabes? Es que no nos esperamos que hubiese una guerra en Ucrania y la hay, no nos esperamos una guerra nuclear, pero a lo mejor la hay, no nos esperamos que haya una crisis económica del copón como en 2008 y la hubo. ¿Y qué pasó ahí? Que el dinero público
desapareció. Entonces, que ese dinero vaya a cosas coyunturales puede ser un problema. Y lo digo para aquella gente que nos esté escuchando y diga, qué buena idea, uso mi subvención para pagar a este tirador o a este entrenador que le debo dinero o a ese... No, porque eso llega un momento en desaparece y sobre todo en ciertos nichos, ¿no? En clubes pequeños, clubes que tienen resultados, pues como puede ser el mío, pero que dependen de un sector público que no está ahora mismo ofreciendo mucha cantidad de dinero. Si no eres el top. Si tienes unos resultados intermedios o en categorías inferiores, pues no vas a tener. Entonces, me parece peligroso a nivel económico, me parece peligroso a nivel legal. Se están haciendo cosas que están rayando la ilegalidad por conseguir más subvenciones. Y creo que lleva mucho enfrentamiento, no por los fichajes en sí, sino por la manera en la que se está haciendo. Así que me parece que es... Matei, ahí o sea, eso no es un tema de fichajes, eso es un tema de fair play deportivo. Me parece no tiene nada que ver. Me parece que se está implementando de forma, digamos, como desordenada, de forma que unos pueden, otros no, de forma en la que no se habla abiertamente. Oye, es que esto está pasando, esto está pasando. No es la reforma que tú dices estructural no es excluyente. No es excluyente. Sí, ¿Sabes qué pasa? Que tiene, yo creo que no se está haciendo la otra parte. Tiene que haber una regulación del fair play como en cualquier otro deporte. O sea, tiene que haber una regulación. Estoy completamente de acuerdo contigo que la regulación tiene que estar a nivel de no puedo fichar a base de talonarios porque es verdad, caes en la malversación y caes un poco en el juego oscuro de, bueno, quien tenga bien y quien no tenga, pues mierda para ti. Santi Maribel, yo creo que esto da tema de debate para hacer un episodio específico. ¿Vale? También es verdad. Lo digo porque, claro, se nos están abriendo muchas ramas de conversación y creo que son muy interesantes y a mí me gustaría abordarlas en un episodio específico hablando de subvenciones, de cómo se utilizan, del debate sobre fichar o no, de cómo esto cambia o no el deporte, si esto es fair play o no, porque... Creo que si no, si lo tratamos en el episodio de hoy, en el que estamos compartiendo temática con la entrevista con Xavi, quizás no vamos a llegar a ciertos niveles de profundidad y creo que esto da para un capítulo de aquellos de debate largo y tal. Entonces, si os parece bien, yo lo que os propongo es que nos llevemos esta conversación a un episodio específico de Llamada a Pista en el que podamos entrar en todo tipo de detalles y que cada uno comparta su punto de vista o cómo cree que esto afecta al deporte y a la esgrima o cómo cree que debería afectar. ¿Os parece bien? Sí. ¿Sí? Genial, perfecto. Entonces, recogemos este debate, nos lo llevamos al futuro, como haría Santi en sus viajes en el tiempo, ¿vale? Y lo recuperaremos para hablar con él, de él, con mayor detalle, ¿de acuerdo? En este episodio hablábamos de ciencia, hablábamos de esgrima, con Xavi Iglesias y os dejamos ya, sin más dilación, con la entrevista. Así que, dentro audio. Hoy tenemos de vuelta en Llamada a Pista a un invitado muy polivalente que podríamos presentar de muchas formas, pero hoy lo vamos a presentar como un científico de la esgrima, podríamos decir. Además de ser maestro de armas, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, trabaja y dirige el INEF de Cataluña como profesor de esgrima y es investigador de este deporte y de la actividad física en general en el ámbito académico. Este viernes, para hablar de la esgrima analítica, Xavi Iglesias en nuestros micrófonos. Bienvenidos de nuevo, Xavi. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, aunque ya pasaste por nuestro programa y a mí no, pero a Willy y a Santi les conoces muy, muy bien, para los nuevos oyentes, cuéntanos un poco en qué consiste tu área de especialización. Bien, yo entré en el INEF de Barcelona como profesor de esgrima, fundamentalmente, y después, una vez incorporado dentro de lo que es el INEF, bueno, una de las funciones que tiene la universidad, aparte de la docencia, es la generación de conocimiento y, por tanto, tienes que buscar líneas de investigación. Y dentro de las líneas de investigación en las que yo he trabajado, fundamentalmente empecé con la parte más bioenergética, lo que sería un poco más la parte más de fisiología, y posteriormente he incorporado lo que es el análisis observacional del deporte, del comportamiento, ¿no?
Entonces, hemos trabajado en muchos deportes, pero evidentemente, como no, siempre yo he querido tener a la esgrima vinculada. Y de hecho, mi tesis doctoral ya versaba sobre lo que era la fisiología de la esgrima y posteriormente también he trabajado a nivel de fisiología con otros muchos deportes, ¿no? Desde el baloncesto, el hockey patines, la natación sincronizada, la natación, fútbol, un montón de deportes. Y después en la segunda área, que es la parte más del análisis del comportamiento desde el punto de vista que le queremos dar nosotros en mi grupo de investigación en INEF y yo personalmente, es la parte muy aplicada, ¿no? Es decir, en el caso de la esgrima, no desde un punto de vista psicológico, pero sí desde un punto de vista de la táctica, ¿no? Y por tanto, el otro tipo de investigación con la que estoy trabajando, no solo en la esgrima, sino también en otros deportes, judo, en tenis, en baloncesto, en balonmano, junto con otros compañeros y otras compañeras, es lo que sería el análisis de la táctica desde un punto de vista de la aplicación del método científico, ¿no? Y un poco este es el resumen de lo que hago yo a nivel de investigación. Hablabas que como metodología la observación es una de ellas. No sé cuál es el peso específico de la observación o si utilizáis otro tipo de metodologías para incorporar o para analizar la esgrima y hacer este análisis científico. Bueno, las esgrimas, igual que cualquier otra especialidad deportiva, se puede analizar desde perspectivas múltiples, ¿no? Desde la biomecánica hasta la fisiología, etcétera. Nosotros, ya te digo, en la parte más de nivel de estrategia y de análisis de la táctica, nos hemos centrado en la parte observacional, es decir, en el análisis de lo que observamos en los vídeos. Está claro que se podría abordar el tema del análisis táctico, por ejemplo, que estaría muy bien también con una metodología de entrevistas, ¿no? Pues analizando y entrevistando a técnicos y a deportistas en base a sus perspectivas, a sus sensaciones, a sus intenciones, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en el análisis observacional es que la táctica es decisión, ¿no? Por tanto, es intención y decisión. Y esto no se puede observar, ¿no? O sea, yo puedo registrar lo que observo, ¿no? Pero lo que sucede normalmente es una parte más mecánica, ¿no? Tú ves un ataque, tú ves una parada, ves una respuesta, pero la intencionalidad final, total de esa acción llega un momento que igual no la puedes llegar a saber, ¿no? Es decir, los que somos de la esgrima, o sea, muchas veces tú haces una acción con una intención determinada, yo quiero hacer un ataque, yo quiero hacer una parada-respuesta y por tanto estoy provocando al rival para que me haga un ataque para después hacer una parada-respuesta, pero a veces tú estás preparando una acción determinada, te viene una acción que no tienes de alguna manera prevista y reaccionas, ¿no? Reaccionas porque tienes unos automatismos que has ido trabajando durante el tiempo con tus maestros y en los asaltos, y esa reacción igual no es tan predeterminada, sino que es un poco más reactiva, ¿no? Entonces, tú a nivel de observación, esto no lo puedes saber. O sea, tú puedes saber que ha habido un ataque, una parada y una respuesta, pero si ese tirador estaba esperando ese ataque o se lo ha encontrado, ¿no? No puedes llegar a decidirlo, no puedes suponerlo, ¿no? Por tanto, con una entrevista sí que podríamos llegar a mejorar esta parte del análisis decisional, pero mediante la observación pues tiene sus limitaciones. Toda investigación tiene su parte que de alguna manera le aporta calidad, pero tiene unas limitaciones, ¿no? En el ámbito de la observación, pues la limitación es que solo podemos registrar aquellos comportamientos que observamos en el vídeo y podemos suponer la intencionalidad mental, ¿no? En las decisiones, en la mayoría, ¿no? Pero no en todas. Oye, cuando hablamos de ciencia, deporte y datos, porque aquí luego hablaremos un poquito más de la tesis de la que queremos comentar en detalle, que es la de Rafa Tarragó, de estructura temporal, lo estoy leyendo porque si no me acuerdo, estructura temporal, interacción táctica y eficacia en asaltos de esgrima de alto nivel. Cuando pienso en todo este mix, ¿sabes qué me viene a la cabeza, Xavi? No sé si has visto la película Moneyball de Brad Pitt.
¿Te suena? ¿O suena Sí, Santi y Maribel? sí. ¿No? Es como Muy el buena. data, Sí. muy buena esta, ¿no? Pues yo creo que es de las primeras películas que empiezan a hablar de la toma de decisiones deportiva en base a datos. Para quien no sepa de qué va la película, sinopsis muy rápida. Es un equipo de béisbol que decide Los fichar Red a los Sox. jugadores. ¿Cómo? Los Red Sox. Los Red Sox, muy bien. Esto habrá que comprobarlo porque Santi a veces dice una cosa y luego es No, diferente. Pero... mira, te lo busco ahora. que no, que es broma, Santi. Pues nada, que toman la decisión de fichar una serie de jugadores en función de una serie de datos, full stop. O sea, no van a mirar cómo juegan, no hay observación. Fíjate que en la película, ¿no? En este caso, ellos dicen, no quiero observar al jugador, dame datos, porcentaje de aciertos, porcentaje de fallos, cuándo fallan, cuándo aciertan, y en función de esos datos deciden fichar a gente que su optimización de eficacia y precio está, digamos, equilibrada. Sí, e incluso en los partidos hacen lo mismo. Sabemos que este acierta más en los últimos momentos, lo sacamos en los últimos momentos porque la estadística me dice que tal y que cual, ¿no? Como te decía, cuando veo datos, ciencia y deporte, siempre me voy a la película de Moneyball. ¿Tú crees que a través de la ciencia, y sobre todo la ciencia aplicada a la esgrima, podríamos llegar a empezar a predecir quién puede ganar unos Juegos Olímpicos, quién puede ganar una Copa del Mundo? Cosa que a día de hoy, las porras, ya te digo yo, que nosotros por lo menos no acertamos ni una, ¿eh? A no ser que sea alguna arma muy concreta donde hay mucha superioridad, pero es complicado. ¿Tú crees que a través de la ciencia, la observación y los datos podríamos llegar a ser capaces de poder predecir quién va a tener un rendimiento esgrimístico superior en alguna competición? No, por suerte, llegar al nivel de predecir quién va a ganar una competición, por suerte estamos en deporte y no es así, ¿no? Porque utilizamos las matemáticas, pero no son matemáticas el deporte, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el data science, ¿no? O sea, esta ciencia de datos, ¿no? El análisis de los datos, lo que nos puede proporcionar es un soporte. Yo siempre que hablo de aplicación científica al deporte, siempre lo considero como un apoyo más a lo que es el entrenamiento, ¿no? Es decir, un deportista y su entrenadora o entrenador, de alguna manera, tienen pues una serie de elementos de apoyo al entrenamiento. Y después el deportista en la pista ganará o perderá en base a estos múltiples factores que puede haber, ¿no? Si tiene una buena condición física, tiene una buena preparación técnica, si tácticamente está preparado y si psicológicamente pues está on fire, ¿no? Está bien amueblado y con sus circunstancias personales que van en la misma dirección, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer es utilizar el método científico o lo que la ciencia nos aporta para dar un apoyo a lo que es el proceso de preparación de los deportistas. Y esto pasa ya en muchísimos deportes, ¿no? Evidentemente en deportes donde hay más dinero pasa más. ¿Por qué? Porque lo que es el análisis de datos es lento y es costoso, ¿no? Necesitas quien esté detrás del análisis del juego, por ejemplo, ¿no? Equipos como el Barça o el Madrid o el Manchester, montones de equipos de fútbol, pues tienen sus equipos de data science, sus equipos de gente que está analizando los partidos de los rivales. Y a partir de aquí, a partir de este análisis, lo que generan es una serie podemos decir, de conclusiones que pueden servir al entrenador para desarrollar una mejor estrategia de cara a la preparación de ese partido. Porque si no, al final nos quedamos con algo que es muy importante, pero solo por sí mismo a veces no es suficiente en el alto nivel, que es un poco este savoir-faire de la persona que hace el entrenamiento deportivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un maestro de esgrima al final de la pista, pues conoce a su deportista, conoce al rival y tiene una serie de decisiones tácticas de apoyo al deportista, ¿no? Porque por el conocimiento, por su observación, ¿no? Pero si a este conocimiento y a esta observación
le podemos añadir algún elemento que se puede escapar a lo que es la visión de un único salto. Es decir, por ejemplo, esto lo veremos quizá en algún otro programa, ¿no? El análisis de patrones de comportamiento táctico que pueden quedar ocultos, ¿no? O que pueden quedar igual no tan claros porque hay que mezclar montones de variables, ¿no? Por ejemplo, ver qué tipo de acción realiza, en qué zona de la pista, con qué tipo de rival y qué preparación realiza antes, ¿no? Y todo eso a veces, haciendo un análisis estadístico, te puede decir que esta percepción que tú puedes tener puede ser buena o mala de cara a tu deportista o al deportista rival. Y sabiendo estos puntos que de alguna manera, no por percepción ni por sensación, sino que estadísticamente has comprobado que se repiten analizando muchos asaltos, muchos combates, de alguna manera pueden generar pues una información complementaria, y repito, una información complementaria de cara al maestro de esgrima y al tirador, evidentemente, o a la tiradora, en sus aplicaciones de cara a lo que es el proceso estratégico de preparación de los asaltos. Por tanto, la respuesta para mí es sí, creo que es importante el ir incorporando este análisis de datos en la esgrima y en otros deportes, pero no por sí solo es suficiente, evidentemente, y no es una garantía de acierto al 100%, porque precisamente el propio deportista va aprendiendo, ¿no? de sus errores y de sus acciones. Por tanto, no estamos hablando de unos comportamientos que sean neutros, que sean estancos, ¿no? Que siempre se reaccione de la misma manera, sino que el propio proceso de entrenamiento te va a ir haciendo evolucionar, ¿no? Pasa un poco como lo que se llama la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que va mejorando, ¿no? Que va aprendiendo, un sistema va aprendiendo de lo que va realizando. Pues nosotros los humanos somos así, por eso se llama pues inteligencia artificial, ¿no? Porque nuestra inteligencia táctica, en este caso en la esgrima, va evolucionando, ¿no? Y en base a las experiencias previas y a los asaltos realizados contra un mismo tirador o de tipo de tirador, pues te hace evolucionar y, por tanto, incluso modificar conductas anteriores. Por tanto, no puedes basar solo en base a conductas anteriores tus acciones posteriores porque pueden ser previsibles. Y al ser previsible en esgrima, mueres, ¿no? Pierdes, ¿no? No puedes ser previsible, ¿no? Tienes que tener esta capacidad de modificar la previsión del rival para eliminar esta conducta de anticipación que facilita el que puedas ganar un tocado en relación a lo que es la percepción del rival. Y Xavi, siempre estamos hablando, obviamente, por tema de recursos, a alto nivel, ¿no? Alto rendimiento o equipos nacionales o algo que pueda llegar a tener esa capacidad económica o ese músculo económico para tener a una persona analizando todos estos datos, pero ¿tú crees que en menor medida o de una manera más básica o más simple este mismo trabajo se podría aplicar a los clubes de manera mucho más local? Por supuesto, sí. Pero estamos hablando de siempre. Es formación. O sea, hay cosas que no son caras, ¿no? Y en cambio son muy rentables, ¿no? Y la formación es algo que no es tan caro y es rentable, ¿no? Por ejemplo, el incorporar lo que estamos haciendo nosotros, o sea, esta gran tesis que habéis visto, que os hemos pasado de Rafa, no estamos hablando que un maestro de esgrima tenga que hacer un gran trabajo de investigación, pero el hecho de generar una serie de hábitos, ¿no? Y de procedimientos cualitativos en la dinámica de entrenamiento puede llegar a mejorar mucho la calidad de la formación de sus deportistas. Y si se es sistemático en la recogida de datos y después se tiene una mínima capacidad de análisis de estos datos, ¿no? Se puede llegar a tener también podemos decir, esta aplicación un poco del método científico dentro del control de entrenamiento. Y me explico. Es decir, si yo, por ejemplo, soy capaz
de que entrando, ¿no?, en la sala de esgrima, ¿no? Y lo primero que hago es, incluso, aunque hagan espada, me da igual, en florete y sable es habitual, pero en espada no es habitual, por ejemplo, que se arbitre un asalto, ¿no? El hecho de arbitrar un asalto, estás trabajando el análisis y la observación por parte de los deportistas. Es decir, un chico, una chica de florete, cuando arbitra un asalto y es capaz de decir ataque, parada, respuesta, contra respuesta, está haciendo un proceso excelente de observación, análisis y descripción de lo que está sucediendo, ¿no? En espada, por ejemplo, no lo tenemos tan interiorizado, ¿no? Y eso puede hacer que le cueste más al chico o a la chica que hace espada tener esta capacidad de trabajo táctico, ¿no? Por tanto, el hecho de observar y de arbitrar ya es un trabajo de análisis táctico. Eso Willy lo repetía mucho en la sala, que es verdad que no estamos acostumbrados. Yo creo que es una de las cosas que perjudican a la espada, perjudican o ralentizan el proceso táctico que tú llamas, Xavi, es en la convención. O sea, la convención te marca un esquema táctico desde el minuto 1 que tienes que seguir. Por lo tanto, es mucho más la evolución en un iniciante es mucho más acelerada en florete y en sable porque lo tienen marcado, que no tanto en espada, que puedes hacer lo que quieras, incluso sin entenderlo. Y esa es nuestra gran oscuridad, ¿no? Que puedes hacer 1000 cosas, puedes ganar y no saber cómo has ganado. Bueno, por eso digo que mi primera recomendación sería arbitrar la espada como se arbitra el florete. Es decir, al final tú llegas igual, puedes decir ataque, parada, respuesta y toca uno, me da igual quién sea uno o el otro, ¿no? Porque en florete sí que te implica la convención, en espada no, pero que obligues a tus alumnos a arbitrar la espada describiendo la frase de armas. Esto para mí es clave. Lo segundo sería que se acostumbren a mirar los vídeos, ¿no? Cuando vas de competición, pues lo típico, ¿no? Pues hay que grabarse y unos se graban a otros, cuando van los padres, las madres, los entrenadores, se graban en vídeo. Y el ejercicio posterior a la competición debería de ser, después de cada competición, el lunes después de cada competición, es que en su casa se miraran el vídeo cada chaval, cada chico, cada chica, ¿no? Pero previamente haber trabajado en la sala como actitud y como desarrollo intelectual de esta parte teórica que tenemos que tener, el cómo analizar los vídeos. Entonces, se podría proponer pues, que hay unos aplicativos, como por ejemplo el que trabajamos nosotros, que es Lince Plus, que es gratuito, abierto, adaptable a lo que son las características de cada maestro. Y entonces, al final, trabajas en niveles, ¿no? Si estás trabajando con chavales muy jóvenes, pues simplemente con que me digas ataque, contraataque o parada respuesta y zona de la pista, ya está, no me mires nada más. Y después cuando las actitudes, ¿no? y lo que es los hábitos de análisis de las acciones se van realizando, el deportista va generando en su estructura mental el hábito de analizar lo que pasa. Si no, te encuentras con chicos y chicas que igual llevan 5 años haciendo esgrima y les cuesta este desarrollo de análisis de lo que está pasando en el asalto, ¿no? En cambio, si vas generando el hábito y lo vas haciendo crecer, y esto no es tan complicado, ¿no? Es simplemente a veces decir, oye, si una de las sesiones de entrenamiento de este mes, ¿no? De los muchos meses que lleva tu desarrollo en la vida de la esgrima, ¿no? Si cada mes, por ejemplo, dedicamos 1 hora a lo que es desarrollo de análisis táctico con vídeos y después cada alumno trabaja en su casa porque yo puedo tener tiempo libre. El maestro no tiene tiempo para mirar todos los vídeos, pero cada alumno, cada deportista, para mirar sus vídeos tiene tiempo. Y si el maestro ha sido capaz de desarrollar, para que nos entendamos, como una especie de plantilla, ¿no? Donde va recogiendo los análisis de cada uno de sus deportistas, el maestro al final sí que tiene una base de datos importante y grande de vídeos y donde al final puede entremezclar. Imagínate, Santi, que tú tienes pues 4 chavales o 4 chicas de espada femenina de una edad determinada, pero al final cada una de ellas tiene vídeos de sus rivales, de sus 4 o 5 rivales de esa competición
al final, cuando llevas 3 competiciones, tienes analizadas a la mayoría de las rivales que van a tener en el Campeonato de España. Si analizas esos datos, es una aportación muy interesante de cara a la preparación de ese Campeonato de España para todo tu equipo, ¿no? Sí, Entonces, claro. pero tú no has invertido ni un minuto en mirar los vídeos. Lo han hecho tus deportistas, ¿no? Pero tú has invertido pues 1 hora, 2 horas en analizar los datos de tus deportistas. ¿Qué implica esto? Fundamentalmente, formación, ¿no? Formación, trabajo sistemático, y esto es un poco lo que hacemos en investigación. Por lo tanto, un poco mi propuesta, lo que a mí me gustaría sería que fuéramos capaces de aquello bueno que tiene la investigación y que no es posible ser realizado por los distintos maestros de esgrima, las distintas salas, que aterrizara en la sala de esgrima, pues como lo que es, como es una aportación de calidad, es decir, trabajo sistemático, formación y un poco preparación y elementos que pueden aportar al maestro, al entrenador, a la entrenadora, un mejor conocimiento del desarrollo táctico, técnico de sus deportistas. Y eso no es caro, eso no es caro. O sea, a veces la formación no es cara, es simplemente, entre comitas, ¿no? Pues entre comillas, pues tener la voluntad de aplicarlo y evidentemente, pues bueno, buscar pues la persona o las personas que te puedan ayudar en un principio, ¿no? ¿Puede salir de aquí un curso hecho por el maestro Xavi Iglesias sobre la metodología de observación a través, como lo has explicado? Yo me apuntaría, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, por primera Curso vez... llamada Pista de Xavi Iglesias. Sí. Maestro Iglesias. Mira, yo te digo, por primera vez en mi vida, después de muchos años haciendo esgrima, la Federación Española me ha propuesto dar alguna hora de esgrima en los cursos de entrenadores, ¿no? Y de hecho, he preparado ya están grabadas las clases de lo que es el análisis táctico, análisis observacional. Está todo preparado para el curso de maestros, que no sé cuándo se va a hacer. Se tenía que hacer el año pasado, pero faltaban inscripciones, parece ser, y no se realizó, ¿no? Pero todo lo que es la preparación de un bloque de trabajo donde explico todo esto, ¿no? Un poco el proceso, cómo llevarlo a cabo, con tutoriales y todo esto, pues la verdad es que está preparado para el curso de maestros de nivel 3. No estoy haciendo propaganda de nada porque al final... Tranquilo, Xavi, te ha quedado muy natural. Hombre, si estuviera vendiendo alguna bebida refrescante y me llevara yo un porcentaje, estaría muy bien, ¿no? Pero no, lo digo porque también un poco como valoración positiva a cambios que se están generando en la esgrima española en los últimos años, ¿no? De que, bueno, pues que se abre un poco la perspectiva, no queda un poco tan circunscrita a no abrirla a otras aportaciones, podemos decir, externas a lo que era la estructura más cerrada que tenía antes la federación, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, se podría organizar cuando vuelva, ahora estoy en Inglaterra unos meses, cuando vuelva para Barcelona, para casa, pues sí, se puede organizar algo sencillo. A mí me encantaría, Xavi. Yo sería tu primer y mejor alumno, que lo sepas. Sí, yo creo que sería una cosa muy interesante, ¿no? Porque yo tengo muy claro que mucho de lo que hago yo es muy complicado y es muy lento de meterlo en el proceso del día a día en la esgrima y por tanto no tendría ninguna cabida, ningún éxito, ¿no? Pero el utilizar lo que son de alguna manera las bases para hacer un trabajo progresivo. Esto es interesante y aparte yo te digo, los softwares que utilizo yo es absolutamente gratuito, absolutamente abierto, absolutamente flexible, que cada uno se lo puede adaptar. ¿Qué necesitas? Hombre, dedicarle un poco de tiempo, pero a cualquier cosa necesitas dedicarle un poco de tiempo. Un poco de tiempo son unas horas, 2, 3, 4 horas, 5 horas a formarte. No estamos hablando de 70 horas, y una vez te has formado, pues tener un poco también este proceso de visión sistemática, ¿no? De que te va a dar la garantía de que los datos que metes son compatibles, son fiables, etcétera. Bueno, yo tengo que decir que todo esto me encanta, ya lo sabéis que nos escucháis, que a mí lo de los datos, yo sí voy a hacer propaganda,
que intentamos hacer algo así en verano en una infografía que estuvimos trabajando sobre cómo ganaron los campeones del mundo, el mundial, el último mundial, ¿no? Con qué tipo de tocados, qué parte de la pista, que está accesible para todo el mundo en la web de Llamada Pista. Pero al escucharte hablar sí que me acordaba de un documental que hemos mencionado varias veces en el programa, que es el de Carolina Marín, en el que su entrenador hablaba de ese análisis estadístico que él había propuesto para ella, teniendo en cuenta que no se había hecho nunca y que fue, digamos, como un experimento. Y ya hemos visto los resultados, ¿no? Y se veía en el documental cómo analizaban cada encuentro de cada rival. No sé si en el caso de la esgrima hay algún caso que conozcas o que sea claro de cómo se ha puesto esta herramienta, ¿no?, de los datos del análisis al servicio de un tirador, de un grupo de tiradores, y ha salido exitoso. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo últimamente me muevo más en el ámbito de lo que es lo que es el ámbito de la publicación científica, ¿no? De la investigación, podemos decir, más universitaria. Y entonces, a nivel de publicación internacional, la verdad es que no hay nada. O sea, nada significa cero. Es decir, a nivel de análisis táctico hecho desde un punto de vista científico en la esgrima, no hay artículos, ¿no? Y de hecho yo estoy ahora, en base a esta tesis doctoral de Rafa Tarragó, hemos ya publicado distintos artículos y asistencia a congresos, y ahora estamos cerrando ya un poco lo que sería intentar, en base a esas conclusiones, sacar una publicación internacional que le deberíamos haber sacado hace ya 3-4 años, pero por el tiempo que tenemos no lo hemos podido sacar, ¿no? Pero a nivel interno, a nivel de maestros, sí que existe, evidentemente sí que existe análisis táctico, ¿no? O sea, esto no es un invento que haya hecho yo, no he inventado la sopa de ajo, ¿no? Pero lo que nos pasa a nivel de entrenamiento, no solo en la esgrima, sino en muchos deportes, es que el maestro, el entrenador, somos como muy cerrados, ¿no? No queremos, o bien porque no queremos que nuestros rivales vean lo que estamos trabajando, o bien porque tampoco queremos mostrar nuestras debilidades si no estamos haciendo muy bien, pues, una planificación de entrenamiento, una programación de entrenamiento, cómo analizamos a nuestros deportistas. Y esto es un poco lo contrario que pasa en el ámbito de la investigación. Es decir, la ciencia avanza mucho porque se comparte todo, incluso las debilidades, ¿no? Y en nuestro ámbito, por esta protección, ¿no? Llámale miedos, llámale protección, no se comparte mucho, ¿no? Y al no compartir, se crece menos, ¿no? Y por tanto, tenemos más desconocimiento, ¿no? Nos llega alguna punta de iceberg, ¿no? Pues este hace esto, este hace lo otro, ¿no? Por tanto, hay mucha gente que está trabajando bien a nivel de análisis táctico yo creo que más en federaciones más importantes y quizá en algún club un poco más avanzado a nivel de visión de futuro a nivel metodológico, pero de lo poco que se hace trasciende mucho menos, ¿no? Y eso implica que crezcamos en conjunto más, ¿no? Y por tanto, por eso yo insisto un poco en la parte esta más científica, ¿no? Esa idea más de lo que es la ciencia, ¿no? De que la ciencia tiene un carácter más abierto, de que si me copian entre comillas, no pasa nada, siempre que de alguna manera me citen, ¿no? La ciencia se basa en eso, ¿no? De decir, bueno, pues alguien ha visto lo que ha hecho, pues, Xavi Iglesias y Rafa Tarragó, y lo que hace es decir, oye, pues mira, yo voy a hacer algo parecido a ellos, y lo digo porque ellos lo hicieron, pues yo lo voy a hacer mejor o lo voy a hacer distinto, ¿no? Eso hace que el trabajo de uno es recogido por otro y nos hace ser mejores en cuanto al ámbito de estudio que estamos trabajando. Y esto da un salto de calidad importante, ¿eh? Porque hablabas tú de savoir-faire, de observación, y ahora también me recuerda esto a una serie de televisión. ¿Habéis visto House, no? Esta serie la hemos visto yo creo un poco todos, ¿no? House Sí. siempre decía una frase que es: el Estás muy paciente miente, televisivo, Willy. ¿no? ¿Has visto? Es para hacer referencias.
House siempre decía, el paciente miente, ¿no? O sea, yo no puedo ir al paciente a preguntarle qué le duele, cómo le duele, porque me va a mentir. Y el trasfondo del concepto de House es muy cierto, porque todos al final estamos muy sesgados, ¿no? El concepto este de los sesgos cognitivos, que no hablaremos de ello ahora, porque daríamos para un capítulo entero para hablar de sesgos cognitivos, pero la idea es esta, o sea, mi observación como persona está sesgada, está variada, es subjetiva, ¿no? Entonces, cuando yo miro un asalto de esgrima, la realidad es que con lo que yo me quedo está desviado muchas veces, ¿no? No es objetividad, no son datos, ¿no? A pesar de que los datos tenemos que hacerlos hablar, que también es cierto, ¿eh? Que yo puedo recoger muchos datos y no haber entendido nada, ¿no? O no sacar nada de esos datos que me puedan servir para mejorar el entrenamiento, para guiar mejor a mi tirador, lo que haga falta, ¿no? Pero pensar que a través de la observación yo voy a tener una claridad de lo que está sucediendo o que puedo sacar conclusiones, yo creo que es un error que muchas veces cometemos. Y los datos te ayudan a, oye, ¿realmente esta observación que tú estás haciendo está basada en, digamos, en tu última observación o está basada en muchas observaciones anteriores, ¿no? ¿Es una cosa puntual o es una cosa o es una tendencia que se está generando, ¿no? ¿Es un cambio de tendencia en el tiempo o es un cambio de tendencia actual, ¿no? Y todo esto es que los datos te dan muchísima visibilidad y para mí esto es un salto de calidad brutal. Brutal, ¿eh? Yo, muchos deportes donde hay dinero, pues se ha visto, ¿no? Dicho esto, dime, Xavi, perdón, ibas a decir algo. No, es que al final nos vamos yendo, ¿no? Sí, pero es que has dicho una palabra para mí muy importante, que es el sesgo, ¿no? Y el sesgo es por eso que es muy importante dotar de calidad al proceso de observación, y por eso es importante que la parte más científica pueda llegar al entrenamiento, porque a veces, tú lo has dicho, ¿no? El hecho de solo observar y anotar, en función de qué interpretación le quieras dar, puedes dar una interpretación errónea, equivocada al deportista, ¿no? Y pongo un ejemplo que también lo veremos. Hoy ya estamos hablando mucho y al final no nos va a quedar tiempo para hablar de datos, pero otro día, ¿no? Por ejemplo, cuando analicemos, ¿no? O cuando miramos el trabajo que hicimos de análisis táctico, si al final yo miro, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, pues mira, a ver, ¿qué acción haces? Pues un ataque en la parada-respuesta, ¿no? Y al final yo veo pues que la parada-respuesta, ahora me invento los datos, pero ya los trabajaremos en otro momento, pues tiene una eficacia de que gano tocados, pues no sé, un 50 o un 60%, pues decir, oye, pues es muy buen porcentaje, por tanto sigue haciendo parada-respuesta, ¿no? Y yo le puedo aconsejar a mi deportista hacer parada-respuesta, y a lo mejor se pone a hacer parada-respuesta y pierde 4 tocados seguidos. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor no he incorporado otra variable, que es en qué lugar de la pista está trabajando o si está presionando él o le están presionando. Entonces, es posible que cuando yo hago bien el análisis y soy capaz de discriminarlo, no solo por una acción, podríamos decir, más molar, ¿no? Más grande, ¿no? Sino que le incorporo otras variables y hago los cruces, ¿no? Yo puedo ver que esa parada-respuesta, que es eficaz en un 60%, puede ser que cuando la haces en el centro de la pista o cuando la haces presionando tú, su eficacia es del 0%. Y en cambio, cuando la haces cuando te presionan y cuando lo haces al final de la pista, la eficacia es del 80%, ¿no? Por tanto, analizar datos sí, pero hay que saber que existen unos sesgos, ¿no? Y que esos datos tienen que tener un análisis completo, sabiendo que hay distintas maneras de interpretarlos, ¿no? Y por tanto, un análisis de datos puede generar una interpretación que puede ser positiva, pero también puede ser negativa. ¿Por qué? Porque no eres capaz de hacerlo de forma correcta, ¿no? Y por eso es un poco esta insistencia, es decir, hay que conocer, hay que dominar mínimamente estos sesgos, ¿no? Que es una palabra que utilizamos mucho en ciencia, ¿no? Cómo intentar eliminar los sesgos de nuestro producto de investigación, ¿no? Cómo trabajar metodológicamente de forma correcta para que un sesgo, ¿no? Para que un elemento que puede distorsionar la validez de nuestra interpretación, pues precisamente nos permita una interpretación del trabajo previo de calidad. Disculpa, Willy. No, en absoluto, en absoluto. Además, ahora Maribel quería comentar algo, ¿no, Maribel? Sí, hablando de los sesgos, la verdad es que, como hicimos la infografía esta de los mundiales y era muy curioso,
porque tú vas, digamos, con una forma de entender a lo mejor el florete, que es mi arma, y cuando te enfrentas a esa observación, y a pesar de que es, digamos, entre comillas, amateur, no científica, pero después se acaban las acciones y alguna gente que me lo decía dice que pocas acciones en 2 tiempos se hacen, teniendo en cuenta que obviamente es una muestra pequeña, no se puede extrapolar, pero a mí también me sorprendía, ¿no? Y muchas veces cuando te enfrentas a los datos contra tu forma de ver la esgrima, tu forma de ver el arma, que estás todos los días trabajando en ella, te das cuenta, pues, por ejemplo, eso, se hacen pocos ataques en 2 tiempos, está prevaleciendo en un tiempo, o está prevaleciendo los ataques en el centro de la pista, y de repente te das cuenta de que tú no estás trabajando tanto como luego lo ves que se usa. Entonces a mí me parece muy, muy interesante esto del sesgo, porque muchas veces pasa también en muchas investigaciones, tú vas con algo, digamos, en la cabeza, tú vas con una hipótesis, tú vas con una forma de entender el objeto de estudio, llevándolo académico, y los datos lo que sí te ponen como, digamos, entre comillas, con la realidad, dentro de que hay interpretaciones, que hay metodologías que son intermediarias, pero en esta infografía me resultó muy curioso eso de estamos enseñando un montón la finta y pase y luego estás viendo a la campeona o campeón del mundo que lo que busca es salir en tiempo y no utiliza la finta y pase. Entonces esto a mí me parece muy interesante lo que decía Xavi, de no solo de los sesgos, sino también de llevarlo un poco a las salas, de cuando vemos estos datos, como los que puede recoger en sus estudios o los que podemos ver, entre comillas, si haces un análisis más amateur, luego llevarlos a la sala es algo súper interesante porque empiezas a ver, como decía Xavi, todas esas variables que no tienes en cuenta y de repente dices, jo, pero si casi todos tocados son en el centro de la pista y son así. Ahora ya te sales del centro de la pista y hay más variedad. Pues esto yo ya te digo que me parecía interesante apuntarlo porque mucha gente que está enseñando esgrima, si se pone de frente a los datos y se pone a analizar, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que sí tiene que enseñar, pero que a lo mejor si quiere ir por un camino, digamos, de alto nivel, ojo, que a lo mejor se tira distinto de lo que estamos enseñando en las salas. Eso seguro. Eso pasa. Oye, déjame que entre en el estudio y en la tesis de Rafa, porque sí que me interesa. No tenemos mucho más tiempo, pero sí que me gustaría. Hemos hablado mucho de ciencia, ciencia aplicada a la esgrima, cómo se aplica el concepto de la ciencia y cuál es su utilidad. Yo creo que ya nos decías el otro día, Xavi, que lo sepa todo el mundo, que hablábamos por WhatsApp, y Xavi nos envió un WhatsApp de aquellos que tienes que hacer scroll down porque tiene mucho texto y nos decía, aquí hay mucho que hablar, Willy, tenemos que hablar de esto, hablar de lo otro, hablar de lo más allá, así que tendremos la oportunidad de disfrutar de mucho más de Xavi Iglesias aquí en Llamada a Pista en otras ocasiones y hablaremos mucho más de ciencia. Esto sirva como quizás introducción a lo que hablaremos en otros episodios, pero sí que me gustaría que nos hablases un poco de esa tesis de Rafa que hizo y cuáles son las conclusiones. Vosotros vinculáis 3 elementos: la estructura temporal, la interacción táctica, la eficacia en los asaltos. ¿Cómo se interrelacionan estos 3 elementos? Y las conclusiones que sacáis del estudio, que tiene mucha profundidad, ¿os sorprendieron? ¿Fueron un poco en la línea de la hipótesis que teníais al principio? ¿Qué descubristeis durante esta tesis? Mira, la tesis, de alguna manera, para resumirlo mucho, tiene como dos grandes partes. Una parte es el análisis de la estructura temporal, tiempos de trabajo, tiempos de pausa en las distintas armas, y otra parte que es el análisis táctico, ¿no? Sobre todo fundamentado en la espada, sobre todo, y también a partir de aquí también un poco en el florete, ¿no? En el sable entramos menos porque nos costó mucho y al final no lo conseguimos un técnico que nos analizara los asaltos de sable. Lo probamos un montón de veces, pero al final no pudimos tener el análisis de sable. En el florete sí, lo hizo Laura Ruiz, de Valencia, y en la espada pues lo hicimos nosotros, sobre todo con Rafa Tarragó, ¿no? Entonces, de alguna manera, como conclusiones principales, ya te digo, la parte de táctica yo creo que otro día la podemos desarrollar con mucho más tranquilidad, porque lo que como conclusión era que precisamente que el análisis táctico bien sistematizado puede aportar un conocimiento muy importante de cara a lo que es el
el trabajo del maestro de esgrima, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue realizar lo que sería el árbol de la táctica, ¿no? Lo trabajamos en base a esta idea del maestro Szabó, ¿no? El húngaro, de desarrollo del pensamiento táctico en niveles, ¿no? de trabajo táctico. Y entonces lo que hicimos fue descuartizar lo que era la esgrima, ¿no? Analizamos un campeonato del mundo y vimos todas y cada una de las acciones que se producían y después las ordenamos, ¿no? Viendo cuántas acciones había de ataque directo, ataque, parada, respuesta, ataque, contraataque, ataque, contratiempo, ataque, parada, respuesta, parada, contratiempo, etcétera, ¿no? Es decir, todas las posibilidades que se generaban, viendo su frecuencia, es decir, qué acciones se realizaban más y qué acciones se realizaban menos. Después vimos en cada acción quién ganaba más la acción, el que empezaba el ataque o el que no, en qué zona de la pista. Es decir, lo que hicimos fue ver un poco cuál fue la realidad de un campeonato del mundo, que puede ser muy distinta de la realidad personal de cada tirador. Por tanto, lo que hicimos fue desarrollar un modelo de análisis táctico que sirviera como eso, como modelo. Es decir, no una obligatoriedad de hacerlo así, sino tener como un tipo de patrón y a partir de aquí tú puedes analizar más, menos. Por tanto, una de las conclusiones fue que el analizar la táctica de la esgrima, después desarrollar técnicas de estudio estadístico, nos puede permitir mejorar el conocimiento sobre el desarrollo táctico de nuestros deportistas. Y la segunda parte del estudio fue el análisis observacional, que no había ningún estudio, o sea, todos vemos un poco cuánto dura un asalto de sable, de florete, de espada, etcétera, más o menos, pero cuando entras a decir, bueno, pero en realidad, viendo un poco lo que es estudios científicos cronométricos, etcétera, no había nada publicado actual comparando las 6 armas, las 6 modalidades en una competición más o menos similar. Lo hicimos nosotros en un campeonato del mundo y entonces lo que vimos fue algo que más o menos ya todos más o menos sabemos, pero que lo pudimos cuantificar, ¿no? Y entonces si hablamos de datos, pues veríamos, resumiendo mucho, lo que nosotros llamamos el work to rest ratio, ¿no? Es decir, la relación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso, ¿no? En un asalto, ¿no? Es decir, tiempo que estás tirando y tiempo que el árbitro dice alto y entre el alto y el adelante, pues estás pues volviendo a la pista, subiendo todos los calcetines, etcétera, ¿no? Y esta relación, para que veamos, pues por ejemplo, en la espada sería de 1 a 1, es decir, estás tanto tiempo tirando como no tirando en un asalto. En el florete sería más o menos el doble de por cada minuto que estás tirando, te estás entre 2 y 3 minutos sin tirar, ¿no? Pues escuchando al árbitro, discutiendo, lo que sea. Y en el sable ya nos vamos de que de cada minuto te estás entre 8 y 10 minutos sin trabajar. En este caso, en el sable no hablaríamos de minutos, no hablaríamos de segundos. Es decir, por tanto, en el sable, por cada segundo que tiras, te estás entre 8 y 10 sin tirar. ¿Eso dónde influye? Pues influye en la sala de esgrima, cuando tú tienes que trabajar lo que es la preparación física de tus deportistas, pues está claro que estas relaciones de tiempo de trabajo, tiempo de pausa, que son las que tendrán en la pista, tú las puedes de alguna manera también llevar al tipo de preparación, ¿no? Si hablamos en segundos, pues lo que estamos hablando es que una acción, la media, está claro que tú ves un asalto de espada y ahí, desde que el árbitro dice adelante hasta que dice alto, a veces pasan 2 segundos y a veces pasa 1 minuto hasta que te dan, por suerte, hay el tema ya de la pasividad, ¿no? Porque antes podías estarte 3 minutos sin meter un tocado, ¿no? Pero actualmente la media de duración de un asalto de espada es de unos 17 segundos más o menos, 17 y 18 segundos más o menos, ¿no? Con un descanso, pues más o menos sobre eso, ¿no? Entre 12 y 18 segundos, más o menos, ¿no? Por tanto, unos 17 segundos que dura de media, un asalto, cada acción en la espada. Si nos vamos al florete, pues ya vamos un tercio menos, ¿no? La duración de las acciones de florete es de unos 6 segundos, entre 5 y 6 segundos, más o menos, ¿no? Y si nos vamos al sable, ya sabemos que bajamos mucho más. Nos vamos a
menos de 2 segundos, ¿no? Entre 1,5 y 2 segundos, ¿no? Por tanto, ya estamos viendo que dices, hombre, Xavi, no me estás contando nada nuevo, tío, ya lo sabemos, ¿no? Que en la espada se dura más, en el florete medio y en el sable menos, sí, de acuerdo. Pero ¿cuánto? ¿No? Entonces, yo lo que te estoy diciendo, ¿no? En sable, pues más o menos, pues es esto, ¿no? Es entre 1,5 y 2, en florete entre 5 y 6 y de trabajo, ¿eh? Y en espada, pues unos 18. Y si nos vamos a los descansos, pues la proporción que os he dicho antes, ¿no? Pues en espada entre 12 y 18 segundos, más o menos. Las chicas normalmente descansan menos que los chicos, ¿no? Es decir, que los periodos de pausa normalmente en ese campeonato del mundo que vimos nosotros, ¿eh? No digo que en todo sea así, sino en ese campeonato del mundo los periodos de pausa eran inferiores en las chicas que en los chicos. No se iban las chicas, tenían una media de 12 segundos, los chicos de 18, ¿no? En florete son más o menos similares, trabajan unos 6 segundos y descansan unos 14. Y en sable, pues nos vamos al extremo, ¿no? Trabajas de 1,5 a 2 y descansas unos 15 segundos, ¿no? Por tanto, esta que es la dinámica que observamos en competición, probablemente sea una dinámica que de cara a lo que es la preparación física de las 3 modalidades puede tener esos matices de diferencia, ¿no? Un poco la tesis que hicimos con Rafa, que Rafa Tarragó le dedicó muchísimas horas a analizar los vídeos, a ir parando, a ir poniendo un poco cada cosa en su sitio. Lo que nos aporta es esto, es una información de estas percepciones que podemos tener, ¿no? Que de esas sensaciones, vamos a ponerle números claros, ¿no? Y vamos a poner las cosas sin sesgos, ¿no? Dejando de lado todo un poco toda esta un poco trabajo más a bulto, ¿no? Dándole más calidad y pudiendo dar a la precisión y decir, oye, pues mira, en este campeonato del mundo, que es todos hacen el campeonato del mundo a la vez en las 6 modalidades, las diferencias que hemos visto pues son estas, ¿no? Es un poco las conclusiones. Después había diferencias entre las modalidades, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto claro es que sí que hay diferencias entre chicos y chicas en general, ¿no? Estadísticamente significativas. Hay diferencias entre el tiempo de hombres y mujeres en general. Pero cuando vamos por armas, pues, por ejemplo, en lo que es la espada, solo vemos las diferencias significativas en el tiempo de descanso, es decir, en el tiempo de trabajo, ¿no? En estos segundos que hablamos son similares hombres y mujeres, no puede haber más o menos, pero cuando vamos a la estadística, ¿no? Esta seguridad que te da la estadística, te dice, no, esto es seguro, ¿no? No es debido al azar, sino es porque lo hemos analizado estadísticamente, pues sí que vemos diferencias en cuanto a los tiempos implicados en lo que es las fases de descanso de las chicas en relación a los chicos, ¿no? En el caso del florete, también solo en los periodos de descanso, en cambio en el sable vemos que las pocas diferencias que hay son más en el tiempo de trabajo de las chicas que en el de los chicos, ¿no? En el caso de las chicas de sable, lo que vimos es que la acción dura un poco más, ¿no? O sea, en los chicos nos da una media de 1,6 segundos la duración de una acción y las chicas 1,9, ¿no? Bueno, estamos hablando es que es tan ínfimo la diferencia que es imperceptible, ¿no? Un poco esta es la idea, es decir, ponerle números y ponerle de alguna manera eso que puedes decir, oye, es que los chicos utilizan más tiempo que las chicas en los asaltos, ¿no? De espada. Bueno, puede ser una percepción. Entonces nosotros lo que decimos fue analizarlo académica, científicamente y ver si estadísticamente había diferencias o no. Y esto es un poco lo que aportamos, ¿no? Para este grupo de deportistas de élite, para este campeonato del mundo. ¿Que te vas tú a los infantiles y es distinto? Pues sí, probablemente. Entonces hay que hacer un estudio para ello. ¿Que te vas a los juniors? Es decir, que en España es distinto que en el campeonato del mundo, es posible, ¿no? Bueno, pero por eso está un poco la ciencia y estos sesgos que hablábamos, ¿no? Es decir, que no todo es generalizable, pero sí que te da una información, que en este caso yo tengo una garantía, es decir, no, para este análisis esta información es correcta, ¿no? Estoy seguro que es correcta.
A partir de aquí, ¿cómo lo interpreta cada uno? Cada una, pues ya es libre de cómo la quiera utilizar e interpretar. Más allá de que, como decías, cada muestra o cada caso requiere un estudio, como decías, pues junior, cadetes. En el caso actual, digamos, desde 2014 a ahora, pues hemos visto muchos cambios en el reglamento, hemos visto también cambios en el arma. ¿Qué crees, conociendo un poco el escenario internacional, que se puede aplicar o que se puede mantener de ese estudio que hacíais a la situación actual? Bueno, ha habido cambios en el reglamento, pero a nivel de tiempo tampoco creo que no ha habido cambios muy trascendentes, ¿no? en el reglamento. Pero, por ejemplo, si nos vamos, hacemos un histórico un poco más largo, ¿no? Por ejemplo, si vemos en los años 70, ¿no? En los años 70, en el sable, la relación que había de tiempo de trabajo y tiempo de descanso era de 1 a 1,5, ¿no? Es decir, los que sois más jóvenes no habéis visto el sable anterior, ¿no? Pero la relación que había era como más corta, ¿no? Había una relación de 1 a 1,5, 1 a 1,8 en estudios de los campeonatos del mundo de los años 80, ¿no? Y ahora estamos hablando de que la relación es de 1 a 10, ¿no? Es decir, se ha modificado, o sea, la modificación del reglamento ha generado una modificación muy importante en el sable, es donde más se ve, a nivel tanto de trabajo técnico como táctico, como de condición física, ¿no? Y por tanto, ahí sí que hemos de estar atentos, ¿no? Ver un poco qué cambios se producen en el reglamento que nos generen estas modificaciones. En cambio, por ejemplo, en el florete, lo que estamos viendo es que yo he mirado los trabajos de los años 80 y años 90 publicados, ¿no? Campeonatos del mundo de los años 80, que publicó Lavoie, que era un francés, o Roy Pitaluga, la relación de trabajo en florete en los años 80 era de 1 a 3, en los años 90 de 1 a 3 y en nuestro estudio de 1 a 3. Es decir, en el florete, aunque haya cambiado alguna cosa a nivel de reglamento, las relaciones de trabajo no han cambiado. Igual pasa más o menos en la espada, ¿no? En los años 80, los estudios que hemos mirado nosotros, había distintos estudios, pero había una relación entre 1 a 1 y 1 a 0,6, 0,7. En los años 90 también, más o menos 1,1 a 1,3 y ahora pues 1 a 1, ¿no? Por tanto, es decir, bueno, sí, hay cambios que se producen en el reglamento, pero a veces los cambios tampoco afectan en la parte, por ejemplo, de estructura temporal, ¿no? Bueno, pero hay que estar atento y hay que verlo. Podemos decir que el cambio de la pasividad yo creo que ha sido el cambio más grande de los últimos tiempos de reglamento, digamos, como entender. ¿Tú crees que no ha cambiado la estructura temporal? Porque claro, antes era cambio de tiempo, ahora es tarjeta. Me imagino que ahí hay un pequeño cambio que puede ser perceptible o no a nivel estadístico. Sí, seguro que hay algún cambio. Lo que pasa es que tampoco quizá cuando tú analizas pues un campeonato del mundo, o sea, cuanto mayor es el análisis que haces, pues a veces estas acciones que se producen tampoco son tantas y tampoco te desvirtúan tanto la diferencia entre una cosa y la otra. Es decir, que al final sí que se producen acciones que duran más de un minuto, ¿no? Pero tampoco son tantas o tampoco modifican igual lo que nos haría sería que esta relación de 1 a 1 sería de 1 a 1,2 o 1,3, con lo cual tampoco es tan trascendente. Es decir, que hay cambios muy evidentes, como es el caso de la transformación del sable, ¿no? Que es el cambio absoluto que ha habido a nivel de décadas, ¿no? No a nivel de años, sino a nivel de décadas. Y estos otros cambios que se pueden producir sí que pueden generar más, pero que a veces son más cuestiones que influyen más en la parte más de estrategia que no tanto a nivel de cómo hay que modificar quizá la condición física de una tiradora o de un tirador, ¿no? Es decir, sí que influye, pero también como nosotros después como técnicos hemos de saber dónde nos influye más, ¿no? O sea, en la parte más de estrategia, por ejemplo, los cambios de tiempo, ¿no? En la señalización del tocado, en la punta del florete en su momento, pues podían afectar a ver si tirabas más de coupé o menos de coupé y pueden modificar
qué elemento técnico utilizar más o menos, ¿no? O ya no digamos el sable, ¿no? Cuando se modificó y antes en sable no se hacía un fondo, o sea, los que somos de mi época, sabes que no se hacía un fondo en sable, o sea, no se hacían fondos, solo se corría por la pista, se hacían flechas y ahora la flecha está prohibida, no se puede correr por la pista y solo se hacen fondos y el sablista es el que tiene las patas, con perdón, las piernas más fuertes de las tres armas, ¿no? Cuando antes pasaba al revés, o sea, el sablista era el que de alguna manera, pues como no hacía ni un fondo, pues tampoco después tenía pues lo que se produce más en el fondo, ¿no? Que es esa contracción excéntrica que nos produce mayor hipertrofia y por tanto más musculación, ¿no? Bueno, es decir que el reglamento evidentemente modifica mucho, pero hay que ver dónde modifica más, ¿no? Si a nivel de condición física, si a nivel de estrategia, si a nivel psicológico, ¿no? El hecho también de que una acción pueda durar más o menos. El proceso de atención que tiene que tener, soy a Willy, que hable más Willy, que es el psicólogo del grupo, ¿no? Es decir, pero el proceso atencional, el proceso de atención-concentración es distinto en función un poco del tiempo que tú tienes para mantener esa atención, ¿no? En el asalto en sable. Ya sabéis que es pim pam, hay que tomar la decisión antes, no tienes tiempo ya casi ni de concentrarte, porque tienes que haber decidido antes de que el árbitro diga adelante qué vas a hacer, porque en un segundo, pues la verdad es que no tienes mucha capacidad de poder estar en ese proceso que sí que en la espada, en estos 15, 20, 30, 50 segundos que estás desarrollando momentos de preparación, de análisis, etcétera, tu cabeza puede estar dando vueltas, preparando o incluso generando pues, estas seguridades o inseguridades, ¿no? Por tanto, también, y esto ya sería otro elemento, ¿no? A nivel psicológico, ¿qué diferencia hay, que seguro que la hay, de cómo preparar a un sablista en relación a un espadista, por ejemplo, ¿no? Seguro, no soy psicólogo y por tanto no puedo opinar sobre ello, ¿no? Pero me gustaría pues, que alguien investigara sobre ello y nos dijera un poco estas diferencias, ¿no? De cómo un sablista de hoy en día y un espadista de hoy en día pueden afrontar este proceso mental durante el asalto, ¿no? Que puede ser determinante, que es, no puede ser, que es determinante de cara a ganar los tocados y ganar los asaltos. Xavi, algo muy rápido. He visto que, bueno, la diferenciación entre masculino y femenino la habéis hecho. ¿Habéis contemplado la diferenciación entre nacionalidades? O sea, porque es algo súper curioso el tema que es muy, sobre todo en espada, ¿no? Quitando los grandes nombres que, bueno, siempre están ahí, pero la variabilidad de nacionalidades que hay dentro de, por ejemplo, la espada es muy alta. Y siempre me ha hecho mucha gracia esto, el tema estadístico de ¿realmente es importante la nacionalidad dentro de la esgrima como lo podría ser en atletismo, ¿no? O estas condiciones físicas, o el peso del maestro o de la preparación que pueda tener el maestro con el alumno, que obviamente cada alumno tiene que tener algo, ¿no? Pero este elemento del maestro como elemento fundamental dentro del desarrollo del deportista. Mira, la respuesta sería, me gusta que me hagas esta pregunta. Me gusta porque precisamente estamos hablando de esto. Es decir, tú y yo nos ponemos al final de la pista y tú me puedes decir, oye, pues mira, los chinos hacen durar más los asaltos que los franceses, ¿no? Que es típico comentario de dos maestros o de dos tiradores de final de pista, ¿no? El chascarrillo, ¿eh? Los chinos, ¿no? Siempre llegando a la no combatividad. Es el comentario de VAR, ¿no? Pues ese comentario de VAR que puede tener una parte de cierto, también puede tener una parte de no cierta, ¿no? ¿Por qué? Porque está basado en suposiciones, en percepciones, ¿no? Y que puede tener una parte importante, ¿no? Una parte importante en función del conocimiento de quien lo dice, ¿no? Claro, tú me dices, ¿lo habéis hecho? Digo, no lo he hecho, que sería interesante, pero claro, ¿qué requeriría? Pues un trabajo sin sesgos, ¿no? Requeriría pues que yo analizara, pues, por ejemplo, imagínate, ¿no? Pues 40 saltos de tiradoras del equipo chino de espada en las Copas del Mundo de este año
y tú me dices, lo quiero comparar con las españolas o con las francesas, entonces miraría otros 40 saltos de españolas o de francesas en Copas del Mundo de ese mismo año y aquí analizaría pues lo que quieras ver diferencias, si tiran más a final de pista, si duran más, si duran menos, ¿no? Nosotros no, la pregunta es, ¿lo habéis hecho? No, no lo hemos hecho porque en nuestro estudio que analizamos a 96 tiradores, claro, como analizamos campeonato del mundo, al final miramos de qué nacionalidades eran y eran de 24 países distintos. De 24 países distintos. Y de lo que más había eran 13 italianos y 13 italianos, italianas y de Corea, ¿no? En ese campeonato del mundo que analizamos nosotros y de Rusia. O sea, los 3 países con más tiradores que había en esta fase que decíamos nosotros que fueran la directa de 16 de las 6 armas, pues entonces, claro, no podemos entrar a comparar Francia con Italia porque a lo mejor teníamos 2 franceses y un italiano en la directa de 16, ¿no? Entonces, sí que, o sea, es tan corta la muestra que al final lo que puedes decir es, oye, pues este tirador y esta tiradora trabajan distinto. Bueno, pues puedes sacar una estadística muy sencillita, sin significaciones, sino simplemente ver un poco, pero son las diferencias entre 2 tiradores. Y entre 2 países lo que implicaría sería pues hacer esto, hacer un estudio con más profundidad. Independientemente de que si conocemos, ¿no? Como yo como maestro, ¿no? Después de ver muchas competiciones, tengo mis percepciones y estas seguro que son buenas, pero tienen este problema, que a lo mejor un análisis más detallado, más sistemático, sin sesgos, pues puede llegar a confirmar estas suposiciones mías como maestro o puede llegar a decir, oye, sí, tú lo supones que es así, pero en realidad, analizado bien sistemáticamente y con una estadística aplicada, lo que vemos es que a pesar de que tu percepción es que hay una tendencia a que dediquen más tiempo al final de pista o de que ataquen más, la estadística no te confirma que haya diferencias entre los italianos y los franceses o las rusas y las chinas. Bueno, esta es un poco la aportación de la ciencia, ¿no? Que a unas percepciones que podemos tener nosotros por nuestra observación más sesgada o más limitada, nos puede dotar de más seguridad en nuestras afirmaciones, ¿no? Yo por eso muchas veces tengo la tendencia de que a lo que no domino mucho, prefiero no hablar mucho de ello porque al final terminas en la opinión, ¿no? Y la opinión es buena, ¿no? Tenerla, pero tampoco se puede ser dar cátedra de opiniones porque a veces son insuficientes, ¿no? Tienen demasiados sesgos por ahí dando vueltas. Entonces, mejor contrastarlo con las opiniones de otra gente. Entonces, ya cuando sumas muchas opiniones que son convergentes en una misma idea, en un mismo concepto, pues entonces ya puedes tener un poco más de seguridad. Aunque no siempre tampoco están bien orientadas. O sea, ojo con esto, porque esto es la democratización de la opinión. No quiere decir que sea verdad, ¿eh? Que también es cierto. Yo soy fan de los datos, ¿eh? Yo creo que hay que contrastarlo todo con los datos y hay que hacerlos hablar, porque los datos solos no te dicen nada y hay que meterles, tú lo decías muy bien antes, contexto. Hay que darles contexto, porque si no, también hay mucho maestro del uso de datos para justificar hipótesis y afirmaciones y luego ves que, claro, es que falta contexto, faltan datos, faltan elementos para poder entender que aquello realmente esté soportando pues esa afirmación que tú estás diciendo, ¿eh? O sea que es el peligro también, ¿eh? Es decir, que el análisis de datos es importante, pero también, y pasa en política y pasa en todo, también es una herramienta que se utiliza bueno, pues a veces con estos sesgos, ¿no? Con esa interpretación errónea, ¿no? No solo el hecho de utilizar datos significa que lo hagas correctamente, ¿no? Que lo hagas de una forma neutra sino que a veces puedes generarte una orientación que de alguna manera lo que estás haciendo es generar pues una intencionalidad en su uso que va más allá de lo que sería la neutralidad que debería tener un poco el proceso de investigación, ¿no?
Es lo que tú dices. Además, que puede ser consciente o inconsciente, porque a veces también estamos pensando en la manipulación de los datos para explicar cosas, ¿no? Y el construir los relatos, que esto, desde hace muchos años hablamos de la construcción de relatos sobre hechos, ¿no? Que esto es muy importante para entenderlos luego, ¿no? Pero también puede ser inconsciente, porque está el sesgo de confirmación, ¿no? Aquello de que al final yo voy a mirar una cosa que como yo tengo un paradigma determinado, la manera de mirarlas ya me lleva a confirmar aquello que yo ya tengo como creencia. Bueno, esto es muy complicado. Es cuando Podríamos utilizamos hablar... el porcentaje, ¿no? Un 80% de la gente. No, pero Ese 80% de dónde sale. sí. No, eso es diferente. Eso es la invención de datos. Eso es otra cosa. Yo te estoy diciendo con Bueno, datos son reales. datos. Tú puedes coger... Son datos. No, pero tú puedes coger datos reales, por ejemplo, en la esgrima, de decir, ahora me lo invento de Xavi, pero la mayor parte de los tocados se hacen en el centro de la pista, ¿vale? Y yo tengo una creencia que es, en el centro de la pista, o tirando en el centro de la pista, es más fácil ganar, ¿vale? Entonces, cuando yo miro los datos, a lo mejor, claro, esos tocados que se generan en el centro de la pista, ¿cómo se generan? ¿Con qué Ahí tipo de está. acciones? ¿Qué tipo de tiradores? Claro, no me vale solamente ese dato concreto, pero como ya tengo la creencia aquí detrás, que me está diciendo, muy bien, Willy, exacto, ya ves, lo ves, ¿no? Lo ves que te está diciendo que, no, ojo, hay que tener cuidado y hay que introducir nuevas variables. Y, Bueno, dime, Xavi. y ya terminamos, ya lo sé. Y ahora me voy al inicio, es decir, yo puedo ver mis datos estos que hemos hecho con Rafa y tú lo puedes llevar, tú lo puedes explicar a tus tiradores y tú puedes decir lo que decías tú, ¿no? En el centro de la pista tal se gana. Y entonces tú puedes tener chavales que dicen, bueno, como en el Campeonato del Mundo los del centro de la pista ganan más, voy a tirar en el centro de la pista y resulta que tu chaval pierde. ¿Por qué? Porque lo que hemos de aplicar al final es, o sea, lo que se hace en la élite nos puede ayudar a, de alguna manera, a conocer mejor una sistemática de trabajo y aplicar una serie de procedimientos en nuestro entrenamiento, ¿no? Pero lo que importa al final es la individualización. Es decir, yo al final lo que necesitaría es que cada deportista, que cada tiradora y cada tirador se analizaran cuando compiten y que vean sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Y este proceso, después de análisis observacional, incremental y longitudinal, ¿no? A lo largo del tiempo, puedan ir viendo cómo va evolucionando, ¿no? Y cómo reconocen sus puntos fuertes y los potencian, los mejoran, y cómo reconocen sus puntos débiles y de alguna manera los van de alguna manera mejorando de cara a que puedan terminar siendo mejores tiradores. Bueno, de ahí que es uno de los principios fundamentales del entrenamiento, ¿no? El de la individualización del deportista, porque no hay dos deportistas iguales y quizás dos deportistas entrenando con el mismo entrenador funcionan de dos maneras diferentes, por lo tanto, más en la esgrima. Exacto. Es justamente uno de los problemas que tiene un entrenador, ¿eh? Que no puede tener un modelo de trabajo estándar 100% para todo el mundo, porque no saca el mayor potencial de cada una de las personas, ¿no? Tiene que ser como mucho más individual. Xavi Iglesias, muchísimas gracias por venir hoy a Llamada Pista. Nos ha costado mucho hacer este programa, Sí. que tuvo un conato de programa no grabado, y menos mal que no grabamos aquel programa, que fue en verano del 2021. Si no recuerdo mal, ¿verdad? Creo que fue en verano del 21, o rondando verano del 21. O sea, imagínate lo que nos ha costado que vinieses otra vez, pero no por tu voluntad, sino por circunstancias, porque la vida nos lleva hacia donde quiere. Exacto. Nosotros tenemos un plan, pero la vida tiene otro. Entonces, al final, oye, pues se trata de ir surfeando. Aquí estamos, ¿no? Exacto, aquí estamos y volveremos a estar porque ya os digo, ya os lo he dicho, Xavi nos ha propuesto muchas temáticas y ahora que tiene ganas y tiene tiempo, dice, oye, vamos a hablar más de ciencia en Llamada Pista porque es un área de trabajo y de conocimiento que tenemos que compartir con muchísima gente. Dicho esto, Xavi, muchísimas gracias por venir hoy. Te esperamos en el próximo programa. Dentro de unos programas hablaremos y tal y volveremos a traer a Xavi Iglesias aquí a Llamada Pista para hablar de ciencia y hablar de esgrima. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Xavi. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien, pues entrevista a Xavi Iglesias. Nuestra idea original, como decimos al principio del episodio, es de hablar de esa tesis que hacía Rafa Tarragó, en el que analizan una serie de asaltos en competiciones internacionales y ver un poco esos aprendizajes, pero acabamos derivando en una conversación
la verdad es que muy interesante sobre ciencia, su aplicación, cómo esto podía afectar a la manera de plantear los entrenamientos y nos hemos dejado muchos temas en el tintero que, como decimos, con Xavi recuperaremos y Xavi volverá a los micrófonos de Llamada a Pista para seguir hablando de ciencia y de esgrima. Sí, súper. La verdad es que siempre hablar con Xavi es un placer. Además, como tiene tantos melones abiertos, sabe un poco de todo, ¿no? Y algo que realmente falta mucho, nos gusta mucho tirarnos el pisto, ¿no? Pero cuando hablas con Xavi es comprobado y demostrado 100% por el método científico. Entonces es algo que, lo que dice él, ¿no? Durante la entrevista, estos son los datos. O sea, los datos son estos. Después habrá las interpretaciones que decías tú, Willy, los sesgos que comentabais, pero los datos son estos. Entonces, nos faltan más datos en la esgrima y nos falta lo que dijimos, ¿no? El poder saber cómo utilizar las herramientas que pueden llegar a ser muy sencillitas y que nos pueden dar un plus en nuestro trabajo diario y en nuestras planificaciones. Yo creo que es muy interesante y llegando un poco con lo de que decía Santi antes en el debate, ¿no? Que al final todos somos hombres y mujeres orquesta en casi todos los sitios. Pero yo creo que Xavi nos ha dado ahí unas técnicas, unas pistas de cómo utilizar algo que parece tan complejo como son los datos y que en verdad es súper apasionante porque, como decía él, ¿no? Pues te enfrentas, tú tienes tus opiniones, tú lo ves. Obviamente cada uno tenemos nuestra experiencia y no siempre es equivocada, ¿eh? O sea, si fuese siempre equivocada no podríamos estar al final de la pista viendo un asalto y decir es que tienes que hacer esto, o te están haciendo esto, porque entonces no cambiarían nunca los asaltos y hemos visto que a veces en los minutos cambian. Pero sí que es verdad que con esas pequeñas pistas que nos ha dado Xavi, pues podemos mejorar mucho ese análisis que mucha gente ya está empezando a implementar a través del vídeo. Y llevarlo de la observación pura a, oye, es verdad que te están tocando más al final de la pista, no vayas. O es que esta tiradora hace un gran porcentaje de sus tocados son contraofensivos. Entonces vamos a trabajar para tirar con este tiradora. Creo que eso da un nivel de profundidad y un nivel de confianza en el trabajo que es un plus a todo el trabajo físico, técnico, táctico, general, que trabajamos en las salas, ¿no? Y que no es tan complicado como él dice de hacer siempre que se sea sistemático. Así que esta unión entre un poco de academia, porque al final no somos todos académicos, pero un poco de academia, de metodología y de esgrima puede ser muy beneficioso para todos en su conjunto. Pues hoy Ciencia y Esgrima en Llamada a Pista, ya lo sabéis, Xavi volverá porque tenemos muchos temas, como dice Santi, muchos melones que seguir abriendo con él y del que seguir aprendiendo, pero hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de nuestra página web llamadapista.com/contacto o a través de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en un grupo en Telegram donde si queréis participar nos tenéis que enviar un mensaje a la página web en contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós.